Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix. La Moderna presenta. Ya estoy de regreso, queridos amigos, para continuar con la hagiografía de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella escribió un libro que se encuentra en el catálogo de los 100 mejores libros del mundo. Se llama Historia de un alma, en el que ella nos deja una de sus más hermosas y fieles promesas. Tras mi muerte, haré caer una lluvia de rosas. Y sí que lo cumple, pues en cuanto la buscamos, ella siempre responde con rosas. ¿No me cree? Haga la prueba. Conozcamos ahora la segunda parte de su vida, ya como monja carmelita descalza en el Carmelo de Lisieux, y hasta su entrada en la vida celestial. Teresa Martin Guérin ingresó en el Carmelo de Lisieux el 9 de abril de 1888. Tomó el hábito el 10 de enero del año siguiente. Tomó el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz e hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890. En el Carmelo comenzó el camino de perfección trazado por la madre fundadora Santa Teresa de Jesús, con auténtica fidelidad. Iluminada por la palabra de Dios y probada especialmente por la enfermedad de su papá, que murió el 29 de julio de 1894, emprendió el camino hacia la santidad, inspirada en el Evangelio y poniendo el amor al centro de todo. Descubre y comunica a las novicias confiadas a sus cuidados el camino de la infancia espiritual. Recibe como don especial el encargo de acompañar con la oración y el sacrificio a 2 hermanos misioneros. Penetra cada vez más en el misterio de la Iglesia y siente crecer su vocación apostólica y misionera para arrastrar consigo a los demás, movida por el amor de Cristo. El 9 de junio de 1895 se ofreció como víctima inmolada al amor misericordioso de Dios. Algunos meses más tarde, el 3 de abril, durante la noche del jueves al Viernes Santo, sufrió una hemoptisis, primera manifestación de la enfermedad que la llevaría a la muerte y que ella acogió como una misteriosa visita del Esposo Divino. Entró entonces en una prueba de fe que la lleva a un impresionante grado de santidad y descubre que su vocación consiste en ser el amor en el corazón de la Iglesia. El 8 de julio de 1897 fue llevada a la enfermería porque los dolores causados por la tuberculosis eran cada vez más intensos. Esta enfermedad la soportó con paciencia hasta su muerte, que ocurrió en la tarde del 30 de septiembre de 1897 a las 19:20 horas. Yo no muero, entro en la vida, había escrito. Sus últimas palabras, Dios mío, te amo, sellan una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años, para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en favor de las almas, en la comunión de los santos, para derramar una lluvia de rosas sobre el mundo, lluvia de favores y beneficios, especialmente para amar más a Dios. Fue canonizada por el Papa Pío XI el 17 de mayo de 1925
y el mismo Papa, el 14 de diciembre de 1927, la proclamó patrona universal de las misiones. Con ocasión del centenario de su muerte, Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia, por la solidez de su sabiduría espiritual inspirada en el Evangelio, por la originalidad de sus intuiciones teológicas en las cuales resplandece su eminente doctrina, y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual difundido a través de la traducción de sus obras en 50 lenguas diversas. Qué vida la de esta niña, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Como nos decía Marisa, las hagiografías, a diferencia de las biografías, es la vida de los grandes santos, y 24 años apenas de edad, 24 años muy pocos, pero nos dejan en Teresa del Niño Jesús un gran testimonio de su amor por Cristo. Murió a los 24 años, Hortensia, y escribió uno de los 100 mejores libros del mundo. ¿Te imaginas que hubiera vivido 80 años? Lo que hubiera hecho esta niña. Sí, claro. O sea, por eso Dios en su momento preciso viene por nosotros. Entonces ella te buscó a ti. Sí. Ajá. ¿Y luego? ¿La conociste? La conocí. ¿Te da las respuestas que buscabas? Me enamoré de ella y el padre Carlos se dedicó a llenarme de obras de ella, a seguirla, pero lo chistoso es que ella me fue preparando de manera espiritual, no de manera biográfica, no tanto en sus escritos, sino en hacer vida su experiencia espiritual. Los libros que me llegaron, iba yo leyéndolos y se iban haciendo vida en mí. Un ejemplo de ellos es cuando ella, ya en el Carmelo, como novicia, tiene que están orando y hay una de las monjas que está golpeando con el rosario. Cuando están orando, entonces ese ruidito que a veces, cuántas veces nos molesta, a ella le molestaba y la distraía de su oración. Entonces entendió que en lugar de enojarse, iba a tomarlo de otra manera, como si fueran una música, unas campanitas, o sea, de una manera la cambió, esa de manera de que le molestara, sino para ofrecimiento de la monjita, para no voltearla a ver y hacerle el feo, sino, ok, si no voy a dejar que esas cosas exteriores me molesten o me aflijan a mí. Y así ella, con esas enseñanzas, me enseñó cómo debía yo comportarme con mi exterior, con mis hijos, como madre, con mi esposo, como pareja, como hija, como mis padres, y con mi entorno, con mis hermanos feligreses, ¿no? Entonces, de una manera de como, si algo me molesta, cuando voy conduciendo o cuando voy al súper, cosas sencillas, pues, empatizar con la otra persona y no dejar que me moleste, ni voltearla a ver feo, sino, o sea, cambiar eso. A ver, ella era la princesita de su papá. Su papá era para ella su rey. Sí. ¿Que no es muy brusco el cambio de esa dulzura de vida ahí en Le Bussonet? Entrar a la rigidez del Carmelo, porque no Santa Teresa, la española, Teresa de Jesús la de Ávila, dice, un día en el Carmelo es un día recio. Para una niña ¿de qué edad entró? De 14 años. De 14 años, encontrarse de pronto con esto. Sí, pero ella se fue preparando. A ver. Si podemos conocer su historia, ¿sí? Dios la fue preparando y en ella derramó diferentes gracias. Claro que tenía, si podemos conocerla desde pequeña, una neurosis. Porque en el aspecto de que era muy consentida, muy berrinchuda, su mamá cuando le escribía a su cuñada, ¿sí? Le decía, esta niña es voluntariosa, ¿sí? Le dice que besara el piso y no quiso besarlo. O sea, cosas de ese tipo. Y entonces era caprichuda. Imagínense, hay que entenderla, la más pequeña. Era chiqueada. O sea, era la consentida. Aparte, murió su madre cuando ella tenía 4 años y medio de vida. Tiene a sus 2 hermanas mayores y a lo poco tiempo se va la que ella adopta como su madre, Paulina, se va al convento. Al Carmelo. Al Carmelo, sí. Toda la familia quedó en el Carmelo. Por eso se estudió mucho la vida de sus papás de Teresita y el Papa en el 2015 los acaba de canonizar. Ajá. Entonces es como todo lo que se siembra en un hogar, ¿no? Fueron al Carmelo, ¿quién dijiste? Paulina, la mayor, María. Primero fue a Paulina por ser la mayor
Después de un tiempo se va María. Leonia, su otra hermana, se va con otras monjas, pero ella no resiste y regresa. Y después se va Teresita. O sea, Teresita desde muy pequeña quería ir al Carmelo, pero ella, Dios la fue trabajando, y el primer encuentro que podemos encontrar, y es un milagro muy sonado y muy identificado, es el de Navidad, ¿no? Porque ella es muy sensible, Teresita. Cualquier cosa, ella se lo asumía, se sentía como que le habían hecho el feo. O sea, se sentía mucho. ¿Celine no fue al Carmelo? Después, posteriormente, también. todas. Así que todas las hermanas Martán entraron de monjas Carmelo. al Carmelo. Bueno, ¿qué sucedió después de la muerte de Teresa del Niño Jesús? Bueno, como ella dijo, no muero, entro en la vida. Entra en la vida eterna. ¿Qué sucedió después? Mire. Teresa del Niño Jesús había escrito sus recuerdos de la infancia y sus reflexiones religiosas. Este conjunto fue publicado bajo el título Historia de un alma. Su fama se expande, se organizan peregrinaciones a su sepulcro, se reza por ella y con su intercesión se logran favores, curaciones y conversiones. Se reclaman reliquias, el convento recibe hasta 400 cartas al día. Su libro se traduce a varios idiomas. Santa Teresita fue así canonizada por el pueblo de Dios antes de ser canonizada por la Santa Sede. Y pese a las reticencias del Carmelo y de las autoridades eclesiásticas, se abre su proceso de canonización y todo se acelera. En 1921, Benedicto XV proclama la heroicidad de las virtudes de Teresa y Pío XI tuvo el placer de proceder a su última glorificación. Beatificada en 1923, es canonizada el 17 de mayo de 1925 en Roma, ante más de 500,000 fieles presentes. En 1927, Pío XI la proclama patrona de las misiones. De estilo neobizantino, construida gracias a Pío XI a partir de 1929, inaugurada en 1937 y consagrada en 1954, la Basílica de Santa Teresa del Niño Jesús en Lisieux es el mayor edificio religioso construido en Francia en el siglo XX. Se batió el récord de velocidad. La plaza, el Via Crucis, la cripta y la basílica se acabaron y pagaron en menos de 10 años. Con tan solo los modestos donativos de fieles del mundo entero. Así se financió la obra dedicada a Santa Teresa del Niño Jesús. Juan Pablo II la visitó el 2 de junio de 1980. Allí se conservan en una urna sus restos reliquia, que recorren el mundo entero. Pues si Lisieux es el segundo lugar más visitado en Francia, Santa Teresa es, a principios del tercer milenio, un factor clave de la nueva evangelización, gracias a los viajes de sus reliquias por todo el mundo desde 1994. Así se realizaron sus promesas, cuando ella dijo: «Pese a mi pequeñez, quisiera iluminar las almas como los profetas, los doctores. Tengo vocación de apóstol. Quisiera descubrir la tierra, quisiera ser misionera». Bueno, esto sucedió después de la muerte de Santa Teresa del Niño Jesús y no se está quieta. Desde el cielo va y te busca a ti, viene y me busca a mí, va y busca a tantos, ¿no? Y siempre su firma, una rosa, ¿no? O unas rosas. Sí. ¿Qué tendrá esta niña hermosa con nosotros al seguir tan activa ella en el cielo? Pues una gran misión. ¿Te lo has pensado? Sí, claro. O sea, yo creo que todavía no se acaba de descubrir o de develar a Teresita completamente. Porque muchos autores o muchas personas creen, hay una niña como muy infantil en su manera, en su espiritualidad, pero yo creo que es una gran santa. Porque muy infantil, doctora de la iglesia. Sí. Oye. Desde lo pequeño nos muestra un Dios amor, un Dios misericordioso, que hoy en día nuestra humanidad, el mundo que vivimos, lo necesita. Mire, en 2017 años de iglesia, bueno,
años de iglesia, hay 4 mujeres doctoras de la iglesia. 4, es todo, no hay más. Hombres todos los que quiera, pero mujeres 4. Todas son un torrente y un torbellino de sabiduría, de mística, de espiritualidad. Santa Catarina de Siena, wow, los desposorios místicos. Santa Teresa de Jesús, pum, la transverberación, fundadora del Carmelo. Santa Hildegard von Bingen, científica, música, mística, ¿va? Y Santa Teresa del Niño Jesús. Niñita, niñita, tenga. Como dijo Juan Pablo II cuando la proclamó doctora de la Iglesia, con ella vemos que para ser doctora de la Iglesia no se necesita sabiduría. Sí, no. Desde lo pequeñez podemos ver ella en sus escritos y en su espiritualidad imágenes de lo más sencillo, el grano de arena, el pajarito, cosas modernas, un elevador, ¿sí? Una pelota con la que juegan los niños. Cómo esas imágenes ella nos va identificando con lo más, con la ternura, con la sencillez, con la humildad. Ella quería ser como un granito de arena. ¿Para qué? Para perderse así como es la arena en la inmensidad, para que sus obras no se notaran. O sea, ella no podemos decir se nulificaba, pero se hacía pequeñita, pequeñita para que el que saliera a la luz fuera Jesús. Otro de sus ejemplos o imágenes es un elevador, porque me encanta. Si quieres llegar a Dios, pues hoy hay tecnología, ¿no? Pues pica el elevador y te va a subir rápido. ¿Para qué te tardas? A ver, pero tú nos dijiste que nos salvaría según nuestras obras. Yo soy tan pequeña, yo no tengo obras. A mí me salva según las tuyas. Explícanos eso. O sea, ella no se quebraba la cabeza, porque en esa época como que tenías que hacer muchos sacrificios, muchas cosas para que yo creo que llevan su listita y aprobado, 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 entonces vas a tener un lugar en el cielo, ¿no? Entre más tengas, pues más cerca de Dios vas a estar. Y Teresita, en su sencillez y en su lógica de niña, que no se estructuraba tanto, decía, si mi papá soy su reinecita y me quiere tanto, pues Dios es mucho más. Entonces él me va a aceptar como soy y no tengo que esforzarme. O sea, él como mi papá, así me va a alzar. Simplemente me dejo. ¿Qué pasa hoy? Que no nos dejamos alzar. ¿Por qué? Porque empezamos a meter la mente, la estructura, el no he hecho, no soy digno, no soy capaz. Todas esas cuestiones no me dejan ser, como dice Jesús en el Evangelio, pequeña. ¿Cuál es la doctrina de Teresa del Niño Jesús? La doctrina es la sencillez, es la pequeñez, es llegar a Jesús de la manera más sencilla. ¿Cuál? Pues dejarte guiar por el Espíritu Santo, dejarte conocer ese camino de flores que son muy sencillas, es obrar el día al día con la sencillez, con el hermano, con el amigo, con el hijo, con el esposo, con el policía, con el que te está limpiando los vidrios. ¿Quiénes fueron los amores de esta niña? Los amores, o sea, el principal amor que ella encontró fue a Jesús. Después, o sea, podemos encontrar a su mamá, a su papá, a la pérdida de su mamá, pues se encontró con su papá, sus hermanas, principalmente, ¿no? Sus grandes héroes, digamos. Juana de Arco. Ah, Santa Juana de Arco. Sí. Le escribió una obrita de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella misma la representó. La representó. Le encantaba, o sea, por lo mismo que era muy sensible la santa, ella escribía las obras de teatro, le gustaba pintar, dibujaba, hacía poesía. Entonces, pues en esa sensibilidad podemos también encontrar y dejar que Dios se manifieste, ¿no? ¿Qué significa en el corazón de mi madre la Iglesia? Yo quiero ser el amor. ¿Qué significa esa expresión de Santa Teresa del Niño Jesús? Hago una pausa, regresamos con la respuesta. Regresamos también para conocer a sus papás, el señor Louis Martin, la señora Celia Guérin. Esto y más al volver. Las instituciones de asistencia humanitaria que deseen presentarse en TV pueden contactarnos al correo tv@vericreer.com.
En el próximo mes de noviembre saldremos en una expedición única a Sudamérica para seguir los pasos de los misioneros jesuitas que llegaron en el siglo XVI a Buenos Aires, subiendo por el río Paraná y por la espesa selva tropical para evangelizar a los guaraníes, a quienes agruparon en ejemplares comunidades de gran desarrollo económico, cultural y artístico. Visitaremos las misiones jesuíticas, patrimonio de la humanidad de Paraguay y Argentina, entre paisajes de excepcional belleza como las cataratas de Iguazú. Visitaremos la casa natal del Papa Francisco, la Catedral de Buenos Aires, la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, la más reciente aparición mariana por la Iglesia. Además, las bellísimas ciudades capitales de Asunción y Buenos Aires. El viaje concluirá con una extensión opcional al Perú para admirar las iglesias y monasterios de Lima y Cusco y sus imponentes zonas arqueológicas prehispánicas. El grupo va guiado por expertos, cuenta con accesos asegurados, incluye transportación aérea y terrestre, hospedaje, alimentos e impuestos. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Reserve cuanto antes para salir el 16 de noviembre. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.